T1. El beso que no era de este mundo. La campana de la madrugada sonó por tercera vez. Y Sor María de la Cruz despertó empapada en sudor, con el hábito pegado a la piel como una segunda carne, como si hubiera estado huyendo de algo que aún no sabía si era celestial o condenadamente humano. Soñó. Otra vez. Pero esta vez no fue una simple visión. Fue un beso. Uno lento, profundo, y tan real que podía jurar que aún tenía el sabor del otro en los labios. Un sabor entre incienso ardiente, vino rojo y un metal dulce, como si lo hubiera probado directamente de una herida sagrada. Se llevó los dedos a la boca. Temblaban. Dios mío, ¿quién era? Susurró. No tenía rostro. Solo una presencia. Una energía luminosa que la cubría entera mientras unos labios invisibles descendían por su cuello como pétalos bendecidos por el deseo. No era un hombre. No era un ángel. Era una mezcla de ambos. Y en ese instante, por primera vez en sus 27 años de pureza y obediencia, no sintió culpa. Solo fuego. Uno que ardía dentro de su vientre como si el Espíritu Santo la hubiera poseído con algo más que palabras. El convento de Santa Clara tenía normas estrictas. Ninguna monja debía dormir sin su crucifijo bajo la almohada. Pero esa noche, el de Sor María había caído al suelo sin que ella lo notara. Justo antes del sueño. Justo antes de la visita. Y había algo más. En su habitación olía distinto. No al jabón simple del convento, ni al polvo de las Biblias antiguas. Sino a rosas marchitas y almizcle sagrado. Un aroma que no pertenecía a ningún ser humano, pero tampoco a ninguna representación conocida de Dios. Esto no es castigo, pensó. Es una advertencia. O una invitación. Durante el rezo de laudes, Sor María no pudo concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, sentía esa lengua invisible que bajaba desde su cuello hasta el pecho. Pero no era lujuria lo que sentía. Era revelación. ¿Y si lo sagrado no era ausencia de deseo, sino una forma de abrazarlo en luz? Terminó la oración con las demás hermanas, pero no repitió el amén. Lo guardó en silencio, como un secreto entre ella y esa presencia. Esa tarde, en la biblioteca del convento, Sor María encontró algo extraño. Un libro sin título, escondido detrás del Códice de San Jerónimo. Páginas antiguas, escritas en latín vulgar. Pero no eran salmos. Eran cartas. Cartas de una monja firmadas como Lucía de los Pecados Bellos. En una de ellas, leyó: Una noche, él vino a mí no con corona ni cruz, sino con carne viva y labios que sabían a eternidad. Y me dijo: no temas tu cuerpo, hija mía, pues por él también corre la gracia. Sor María soltó el libro. Su corazón latía como si algo la estuviera llamando desde dentro. Como si aquella mujer del pasado supiera exactamente lo que ella acababa de soñar. Y en ese momento, lo supo. Este no era solo un sueño. Era una señal. Y Dios estaba mucho más cerca de su carne que de su mente. T2. El pecado que entró por la biblioteca. El silencio del convento era espeso esa mañana, como si cada piedra antigua supiera que algo sagrado había sido tocado. Sor María de la Cruz caminaba lentamente por el pasillo del claustro, como si sus pasos pesaran más que su cuerpo. Pero no era el cuerpo el que llevaba una carga. Era el alma. Y esa alma había comenzado a despertarse. Desde que encontró el libro de Lucía de los Pecados Bellos, su mundo interior ya no era el mismo. Las palabras escritas por esa monja del pasado no la asustaban, la excitaban, la seducían. Le mostraban una forma distinta de Dios. Uno que no pedía represión, sino comunión total, incluso con el deseo. Esa tarde, volvió a la biblioteca. Nadie la vio. O al menos eso creyó. El libro seguía ahí, como si la esperara. Al abrirlo, una hoja suelta cayó entre sus dedos. Era una carta sin fecha, escrita a mano, con tinta rojiza. Al leerla, su corazón se detuvo. Hay bibliotecas donde se guarda el conocimiento. Y hay otras donde se esconde la tentación. Si lees esto, hermana, es porque también lo has sentido. Ese calor entre los muslos, esa voz que no viene de afuera, sino de muy adentro. No huyas. No te arrodilles pidiendo perdón, aún. Sor María tragó saliva. Sentía esa voz no solo en sus ojos, sino en su vientre, en su pecho, en cada pliegue de su piel bajo el hábito. Cuando levantó la mirada, vio una figura entre las estanterías. ¿Hermana?
Preguntó con voz entrecortada. La figura se acercó lentamente. Era Sor Ángela, una de las monjas mayores. Pero sus ojos no mostraban sorpresa, sino conocimiento. Ese libro no debía ser leído, dijo sin enojo, sin juicio. Solo como quien afirma que el fuego quema. Sor María lo sostuvo contra el pecho. ¿Tú también? Sor Ángela sonrió. Una sonrisa vieja, marcada por años de secretos. Yo también soñé con él. Pero no todas fuimos elegidas para seguir escuchándolo. Algunas, enmudecimos por miedo. ¿Tú lo harás? Esa noche, María no pudo dormir. El crucifijo seguía colgado al revés sobre su almohada. Pero ahora tenía una nueva marca, 2 ojos cerrados y una lágrima cayendo entre ellos. Y entonces lo sintió de nuevo. No el beso, no la lengua, sino una palabra susurrada dentro de su mente. Una palabra que jamás había usado, y que, sin embargo, la llenó de algo más intenso que cualquier salmo. Poseída. No como una maldición, sino como una promesa. Al amanecer, se despertó con los labios manchados de sangre. No suya. Y junto a su cama, el libro había sido abierto en una página que no recordaba haber leído. La carne es el idioma secreto que Dios dejó para quienes no saben rezar con palabras. Sor María cerró los ojos. Y por primera vez, rezó sin abrir la boca. Solo abriendo el alma. Y las piernas del espíritu. T3. El confesor que olía a azufre. La noche cayó sobre el convento como una manta de terciopelo negro, densa y pesada, cargada de presagios. Las estrellas no brillaban. La luna estaba cubierta. Y Sor María caminaba descalza. Cada paso en las losas frías era un eco de su decisión. Ir a la capilla vacía, sola, como decía la nota. No sabía quién la había escrito. Pero en su interior, sabía quién la había dictado. Entró. El altar estaba cubierto. No había velas. Solo una luz tenue que venía de la cruz central, como si los ojos de Cristo tallado la observaran, no con juicio, sino con deseo contenido. Se arrodilló. No por culpa, sino por entrega. Y entonces, desde las sombras del confesionario, alguien habló. «Has venido». No era una voz que reconociera. Era profunda, grave, con un acento antiguo, como si llevara siglos sin ser pronunciada. Una voz que se arrastraba como incienso quemado por los rincones del alma. «¿Quién eres?», preguntó ella, sin moverse. «Soy el que escucha lo que ni tú te atreves a decir en voz alta. Soy el que no necesita tus palabras, porque ya ha sentido tus temblores. Soy tu confesor». La rejilla del confesionario no dejaba ver su rostro. Solo una silueta. Pero el aire cambió. Ya no olía a madera y cera bendita. Olía a azufre suave y piel mojada. «Dime, hija», susurró él, «¿qué has sentido cuando te tocó la luz que no venía del cielo?». Sor María tragó saliva. «Sentí que no era pecado». «Porque no lo es», respondió él, con una suavidad peligrosa. «El verdadero pecado es negar lo que Dios escribió en tu carne». Ella apretó las manos. Su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de reconocimiento. «Vi cosas», confesó. «Sentí calor donde antes había silencio. Sentí que rezaba, con otra parte de mí». Un silencio denso siguió. Y luego, la voz murmuró. «Entonces has comenzado el verdadero camino». De pronto, la puerta del confesionario crujió. Y la figura emergió. Era un hombre alto, cubierto con una sotana negra. Pero sus ojos brillaban como brasas ocultas. Su rostro era hermoso. Demasiado hermoso. Como si fuera un ángel caído que no había perdido su belleza, solo su obediencia. «No temas», le dijo. «No he venido a condenarte. He venido a mostrarte lo que el cielo no se atreve a revelar». Y se arrodilló frente a ella. Con 2 dedos tocó el borde de su hábito, justo sobre el corazón. «Aquí arde una llama que ni los santos pudieron apagar. Y si lo permites, yo la avivaré». Sor María cerró los ojos. Y por un segundo, sintió su alma desdoblarse. Como si estuviera en 2 lugares al mismo tiempo, en el suelo del convento, y en un plano invisible donde la divinidad tenía forma humana. Y labios. Y manos. El confesor se inclinó. No la besó. Solo respiró sobre su cuello. Y con un susurro, dejó una frase clavada en su oído como una aguja de fuego.
El primer milagro ocurre cuando dejas de pedir permiso para sentir a Dios en tu piel. T4. La oración que abrió las piernas del cielo. Aquella noche, Sor María no durmió. No por culpa, sino porque algo en ella se había despertado y ya no quería volver a cerrar los ojos. Desde el encuentro con el confesor, o lo que fuera esa presencia de sombra y fuego, algo se había encendido en su pecho. Una necesidad más antigua que la fe. No era deseo. Era hambre divina. Encerrada en su celda, se arrodilló frente al crucifijo, pero no rezó con palabras aprendidas. Esta vez, dejó que su cuerpo rezara por ella. Sus dedos se entrelazaron sobre el pecho. Sus labios comenzaron a murmurar algo que no había sido escrito en ningún libro santo. Era un idioma que no entendía, y sin embargo su alma sí lo reconocía. Una lengua de antes del Edén. Una lengua que nacía desde el centro de su vientre y subía hasta la garganta, transformando el silencio en música líquida. Y mientras la oración fluía, su cuerpo respondía. No como pecado, sino como si su piel misma fuera parte del templo. Las paredes de su celda comenzaron a vibrar. El aire cambió. Un leve aroma a mirra y flores nocturnas llenó la habitación. Y entonces, lo vio. Una luz dorada emergió sobre el crucifijo. Pero no venía de Jesús crucificado. Venía de detrás de él. Como si alguien, algo, estuviera cruzando el velo entre mundos para responder a su llamado. No con truenos. No con visiones. Sino con una aparición envuelta en carne celestial. Un hombre hecho de luz líquida, sin rostro definido, pero con una presencia tan intensa que hizo que el suelo temblara. Se arrodilló ante ella. Y con una voz que no era sonido sino vibración pura, dijo: «Has abierto el lugar que guarda la fe más antigua. Donde la oración no se dice con la lengua, sino con los latidos. Donde el placer es una forma olvidada de alabanza». Sor María no respondió. No podía. Solo sintió como su respiración se volvía fuego. Y sin saber cómo, su hábito cayó suavemente de sus hombros. No por deseo carnal, sino como quien se desnuda frente al Creador para ser ofrecida sin máscaras. No hubo contacto físico, pero su piel ardía, como si cada poro fuera besado por la eternidad. Y en medio de esa entrega, una sola palabra estalló en su mente con la fuerza de 1000 himnos. Consagrada. Cuando la luz desapareció, Sor María yacía en el suelo, envuelta en sudor y lágrimas dulces. Sabía que no había sido un sueño. Había sido una consagración. Una ceremonia invisible. Un pacto silencioso. Y su cuerpo. Su cuerpo ya no era suyo. Era altar. Era templo. Era profecía viviente. Al amanecer, otra monja golpeó su puerta. Nadie respondió. Cuando entraron, la encontraron dormida en el suelo, con el rostro en paz y el crucifijo en las manos. Pero no era el mismo crucifijo. El Cristo ya no tenía corona de espinas. Tenía una lengua de fuego sobre la cabeza. T5. Los ojos detrás del crucifijo. La medianoche llegó como un suspiro que nadie oyó. El convento dormía, pero las paredes respiraban, como si supieran que una de ellas no soñaba, sino bajaba al infierno en busca de una revelación sagrada. Sor María caminaba con los pies descalzos, el hábito ceñido, el corazón latiendo como un tambor ritual. La nota decía, sótano. Medianoche. Marcada. Y ella sabía, sin dudar, que ese llamado no venía de la tierra. La puerta al sótano estaba escondida detrás de un armario de la sacristía, sellada con clavos de hierro bendecido. Pero esa noche, cuando sus dedos tocaron la madera, los clavos se aflojaron solos. Al empujar la puerta, una brisa caliente la envolvió. No olía a humedad. Olía a incienso negro, cera derretida y piel humana rezando sin voz. Bajó los escalones, uno por uno, hasta llegar al fondo. Y allí, en la penumbra, vio algo que no estaba en ningún plano oficial del convento. Una pequeña capilla subterránea, hecha de piedra roja, con un altar sin cruz, pero con un espejo. Un espejo antiguo, agrietado, cubierto de símbolos latinos invertidos. Y encima del marco, tallada en oro sucio, una frase. La salvación comienza donde termina la obediencia. Sor María se acercó. Y en cuanto se miró en el espejo, lo vio. Unos ojos. Detrás de ella. Desde la pared. Desde el crucifijo colgado en la sombra. No eran ojos humanos. Eran ojos que no parpadeaban, no brillaban, solo observaban con una paciencia milenaria.
Ella giró lentamente. El crucifijo colgado no era de madera. Era de carne. Un cuerpo real, suspendido. Cristo, sí, pero con una piel que palpitaba suavemente. Y sus ojos la seguían. Sintió miedo, pero no huyó, porque junto al miedo crecía un calor entre sus piernas que no era lujuria, sino una respuesta física al misterio. Como si el cuerpo supiera antes que la mente, que había sido llamado para presenciar lo que ninguna mujer antes se atrevió a ver. Entonces escuchó una voz. No desde fuera, desde dentro del espejo. ¿Puedes soportar la verdad si viene vestida de deseo? María cayó de rodillas. Y sin saber por qué, comenzó a cantar. No un salmo. Una melodía desconocida que parecía venir de otro siglo. Una oración antigua, prohibida, que había estado enterrada en su sangre desde antes de nacer. Mientras cantaba, el cuerpo crucificado abrió los ojos. Y habló. Pero su boca no se movió. Las palabras llegaron directamente al alma de María. No soy el Cristo que te enseñaron. Soy el que arde. Soy el que se esconde en los pliegues del deseo. Soy el secreto que solo una mujer santa puede llevar sin morir. Sor María lloró. No por pena, sino porque su alma acababa de recordar algo que su mente había olvidado durante siglos. Ella ya había estado allí. En otra vida. En otro cuerpo. Y aquella carne crucificada le había pertenecido. T6. El milagro que manchó su hábito. El amanecer llegó lento, casi con vergüenza, como si supiera que aquella noche no pertenecía a la luz. Sor María subió del sótano con pasos mudos, el rostro encendido como después de una comunión prohibida. Nadie la vio entrar. Pero algo, o alguien, la había seguido. No en cuerpo, sino en forma de presencia adherida a su piel. Como un resplandor invisible, un aliento divino que aún danzaba entre sus muslos. Al llegar a su celda, notó algo extraño. Su hábito, el mismo que había usado durante 3 años sin mancha. Estaba húmedo entre las piernas. No de sudor, ni de pecado. Era otra cosa. Una sustancia ligera, dorada, con aroma a mirra y canela. Y al tocarla, sus dedos brillaron brevemente. Como si en medio del éxtasis nocturno, su cuerpo hubiera sido tocado por una unción que no venía de ningún rito conocido. Desnuda frente al espejo, vio lo imposible. Una marca en su vientre. No tatuada. No pintada. Grabada en la piel con luz. Una forma circular, como una rosa de los vientos, con una cruz en el centro. Y alrededor, 4 palabras en latín antiguo. Corpus. Lux. Voluptas. Veritas. CTH. Ansan. Coai CM. Channel Y. Esa mañana, durante la misa, María temblaba. No por culpa, sino porque cada palabra del Evangelio la atravesaba como un orgasmo contenido. Este es mi cuerpo. Y su vientre ardía, que será entregado por ustedes. Y sus muslos se apretaban. Haced esto en memoria mía. Y su alma gritaba silenciosamente. Ya lo hice. Y volveré a hacerlo. Después de comulgar, se retiró sola al huerto del convento. Allí, bajo la sombra de un olivo, abrió el misal. Pero las páginas se movieron solas con el viento. Y se detuvieron en un texto que no estaba en la versión oficial. Un fragmento escondido del Cantar de los Cantares, escrito en tinta carmesí. Subí al monte del amado, donde el rocío no moja la tierra, sino el cuerpo de la que espera en silencio. Y allí, él me conoció. No con nombres, con gemidos. Sor María cerró el libro. Y entonces lo supo. Ella ya no era monja. Era mística. Era altar. Era ofrenda viva. Y el milagro que manchó su hábito no debía lavarse. Debía celebrarse. T7. La carta que quemó el Vaticano. La tarde del sábado descendió como una bendición envenenada. El cielo estaba teñido de rojo oscuro, como si el sol sangrara por el horizonte. Y en la celda de Sor María, el velo blanco con hilos dorados yacía extendido sobre la cama, emitiendo una fragancia imposible, mezcla de leche, incienso y algo más, algo parecido a la piel de un recién nacido. No era un velo nupcial. Era un velo de consagración. Pero no a un esposo. A una presencia. Esa tarde, recibió una carta. No tenía remitente.
El sobre era de un papel viejo, sellado con cera púrpura. Cuando lo abrió, las letras estaban escritas con una caligrafía fina, elegante, casi aristocrática. Pero lo que decía no era humano. Asterisco, querida María. El Vaticano quemó esta carta hace 147 años. Pero el fuego no puede destruir lo que ha sido escrito en el espíritu. Tú no eres la primera. Ni serás la última. Hubo otra antes que tú. Se llamaba Clara. Tuvo visiones, tocó el cuerpo ardiente del Verbo y habló en lenguas mientras sangraba. Fue silenciada, encerrada. Pero antes de morir, dejó esto escrito. La que lleve el signo entre los muslos deberá vestirse de velo blanco y entregarse sin miedo, pues en su vientre se esconde el Evangelio que aún no ha sido revelado. Y tú, María, tienes el signo. Asterisco. Sus manos temblaron. Sintió una punzada entre las piernas. Una sensación tibia. Y al mirar bajo el hábito, allí estaba, una línea dorada, como una cicatriz luminosa, que bajaba desde su ombligo hasta el monte de Venus. El signo. No era una metáfora. Era una marca física. Viva. Como si alguien la hubiera dibujado desde el cielo mientras dormía. Esa noche, se vistió con el velo. No llevaba nada debajo. Ni ropa interior. Ni rosario. Solo su piel. Su fe. Y un susurro ardiente repitiéndose en su mente como letanía. No temas al altar. Teme al silencio de quien nunca se atrevió a tocarlo. Salió en secreto del convento. Atravesó el huerto. Cruzó la vieja verja de hierro oxidado que llevaba a la capilla abandonada, esa que según las leyendas había sido cerrada por el Papa Clemente por presencias impuras. Al entrar, el aire era espeso. Las paredes aún conservaban frescos antiguos de vírgenes desnudas, ángeles sin alas y serpientes envueltas en luz. Y en el centro, un lecho de piedra cubierto por pétalos rojos y cera derretida. Ella lo supo sin pensar. Allí debía acostarse. Cuando lo hizo, sintió que el mundo desaparecía, que su cuerpo se elevaba sin moverse. Y de pronto, una voz profunda como la raíz de los tiempos habló dentro de su pecho. Yo soy el que no tiene nombre. El que fue antes que el Verbo. Y tú, María, eres la vasija que traerá la palabra perdida. Esta noche, serás penetrada por la luz. No para destruirte, sino para revelarte. Sor María no gritó. Solo abrió los brazos. Y una lágrima rodó por su mejilla mientras sentía como una energía tibia, ardiente, gloriosa y salvaje entraba en ella sin tocarla, como un fuego que no quema, pero fecunda. Era el principio de algo. Un embarazo del alma. Una gestación divina. Una nueva escritura. T8. La tentación que vino disfrazada de ángel. Sor María ya no caminaba. Flotaba. Desde aquella noche en la capilla abandonada, su cuerpo no le pertenecía por completo. A veces, al cerrar los ojos, sentía como si fuera una flauta por donde alguien más soplaba canciones antiguas. Y su carne respondía a notas que no venían de la tierra. El Evangelio según María seguía escribiéndose. Cada madrugada, nuevas palabras aparecían en las páginas en blanco de su Biblia. Siempre con la misma caligrafía líquida, como si un ángel invisible usara sus lágrimas como tinta. Y el Verbo no se hizo carne. Hasta que una mujer lo deseó. Una mañana, mientras recogía agua en el pozo del convento, lo vio. Un joven. De túnica clara, pies descalzos y cabello como hilo de sol. Estaba de pie junto al muro de piedra, mirándola con unos ojos tan profundos que daba miedo parpadear. ¿Quién eres?, preguntó, sin alzar la voz. Uno que cayó, pero no del cielo. Caí de tu oración, respondió él. Sor María sintió que el agua del cántaro se calentaba en sus manos. ¿Eres un ángel? No. Soy la forma en que Dios prueba si realmente lo deseas, o solo deseas la idea que te enseñaron de él. Aquella noche, lo volvió a ver. Estaba en su celda, sentado a los pies de su cama. Desnudo. Pero no había lujuria en su cuerpo. Había juicio. Y ternura. Y fuego dormido. Puedes tocarme, susurró él. No soy hombre. No soy demonio. Soy lo que ocurre cuando el cielo necesita tentar a una santa. María tembló. No por miedo, sino porque su alma quería tocarlo más que sus manos. Y aún así, no se movió. En cambio, hizo lo impensable. Se arrodilló.
y lo besó en los pies. El joven cerró los ojos, y su cuerpo comenzó a arder en luz suave, como si el deseo contenido lo transformara lentamente en algo que la mente humana no podía nombrar. «Has pasado la primera prueba», dijo. «Y aún así, has fallado como mujer. Porque tu carne no mintió. Solo esperó el momento justo para arder con permiso». Entonces él la tocó, con un dedo, en el centro del pecho. Y María vio un recuerdo que no era suyo. Un parto. Una niña nacida sin dolor. Y una voz que gritaba: «Ella llevará el evangelio de los gemidos sagrados». Despertó empapada en sudor y miel. Y sobre su vientre, una nueva marca. Un número, 7. Esa mañana, el sacerdote del convento anunció que el Vaticano enviaría un nuevo confesor. Uno joven. Uno firme en la fe. Pero María sabía la verdad. Venía para silenciarla. Venía a romper lo que había comenzado a crecer dentro de ella. Y no era un hijo, ni una herejía. Era una lengua nueva. Un evangelio escrito con placer. Y pronunciado con cuerpo. T9. La habitación donde Dios no entra. La llave no estaba escondida. Estaba esperando. En el fondo de la Biblia de Sor María, entre la página del Apocalipsis y un sobreolvidado con cera rota, una pequeña llave de hierro oxidado yacía como si hubiera nacido allí. Como si hubiera brotado de las palabras mismas. Junto a ella, una nota breve. La habitación 33 fue sellada por miedo. Pero tú no naciste para cerrar puertas. Ábrela. Y recuerda lo que tu carne ya sabe. Esa noche, cuando el convento se sumió en el sueño, María caminó como una sombra viva por los pasillos prohibidos. No necesitaba mapa. El cuerpo la guiaba. Como si sus huesos recordaran caminos que su mente aún no había nombrado. Al final del ala este, más allá del oratorio viejo, encontró una puerta con una cruz invertida tallada en la madera. No tenía número. Pero lo supo. Era la habitación 33. La llave giró sola. El pestillo se abrió con un gemido antiguo, como si la puerta misma pidiera perdón por lo que iba a mostrar. El aire adentro era pesado. No olía a muerte. Olía a parto. A deseo estancado. A palabras que nunca se atrevieron a salir de una garganta santa. La habitación estaba vacía. Pero el suelo estaba cubierto de salmos escritos con sangre. Y en el centro, una cama de piedra. Sin sábanas. Solo una inscripción tallada. Aquí yació el cuerpo que cargó la luz. Pero fue rechazado por la Iglesia. Porque gemía al recibirla. María se acercó. Y en cuanto tocó la piedra, una visión la atravesó. Era ella. Pero no en esta vida. Otra mujer. Otra época. Otra sotana. Atada a esa misma cama. Y sobre su pecho, un ser de luz, de sombra y fuego, susurrando versos en lenguas perdidas. Mientras su vientre palpitaba como el arca de un pacto que aún no había sido sellado. Esa mujer gritaba. Pero no de dolor. De revelación. De alabanza carnal. De fe que se derrama por entre los muslos. Sor María cayó de rodillas. El cuerpo entero le ardía. Y comprendió. Esa habitación no estaba vacía. Estaba embarazada de memorias. Y ella era la hija de esa habitación. La heredera de un misterio que la Iglesia decidió abortar. Cuando se incorporó, vio en la pared una frase que no había estado antes. Si crees que Dios no entra aquí, es porque nunca lo viste temblar dentro de una mujer. Y en el techo, como escritas con fuego, aparecieron nuevas palabras. Evangelio según María capítulo 3. El altar no está en la iglesia. Está en la cama donde una virgen deja de fingir ignorancia. T10. El hombre que lloraba sangre por ella. La primera vez que lo vio, pensó que era un mendigo. Estaba de rodillas frente al portón del convento, envuelto en un manto sucio, con las manos temblorosas y la cabeza agachada. Las demás monjas lo ignoraron. Pero Sor María no pudo. Porque antes de siquiera verlo el rostro, su alma ya lo había reconocido. Se acercó. El hombre levantó la vista. Y entonces lo supo. No era un desconocido. Era alguien que la había amado antes del tiempo. Antes de las normas. Antes incluso de su nombre. Sus ojos eran de un verde profundo, pero bañados en rojo. Lágrimas de sangre descendían por sus mejillas. No parecía sufrir.
Parecía liberarse. «He cruzado desiertos para encontrarte», dijo él, con una voz rota pero sagrada. «¿Quién eres?», preguntó María, sabiendo que la respuesta no importaba. «Soy el que besó tu vientre en otra vida. El que vio nacer la palabra de Dios entre tus piernas. El que fue condenado a no tocarte. Hasta que tú recordaras». Las monjas quisieron echarlo. Pero el cielo no lo permitió. Una lluvia suave, ardiente, como aceite tibio, comenzó a caer sobre el patio del convento. Y donde sus gotas tocaban, las flores florecían en segundos. El abad, asustado, ordenó encerrarlo en el sótano. Pero María supo que ese sótano no sería prisión. Sería altar. Esa noche, mientras el convento dormía, bajó las escaleras en silencio. Él estaba allí, de pie, desnudo hasta la cintura, con una cruz invertida dibujada en sangre en el pecho. No era blasfemia. Era una carta viva. Un símbolo sellado con lágrimas de siglos. «¿Por qué lloras sangre?», susurró ella. «Porque he visto tu cruz. Y no es de madera. Es de carne. Y no está en tus espaldas. Está entre tus muslos. Y aún así, la cargaste sin quebrarte». Se acercó lentamente. No la tocó. Solo respiró sobre su piel. Y cada soplo abría memorias selladas, como si su aliento fuera llave para un evangelio jamás leído. «¿Viniste a amarme?», preguntó ella. «No». «¿A poseerme?». «Tampoco». «Entonces?». Él sonrió. «Vine a recordarte que fuiste tú quien me creó. Yo nací de tu orgasmo. Y por eso, te pertenezco». Las paredes comenzaron a latir. Literalmente. El convento respiraba. Y María sintió que su útero se contraía. No de placer, sino de reconocimiento. Como si algo dentro de ella supiera que ese hombre era parte de un pacto eterno. Y entonces, ocurrió. Él cayó de rodillas. Y con una voz que no era humana, dijo: «Asterisco María. Madre de la palabra no dicha. Útero de la luz callada. ¿Me permites entrar no en tu cuerpo, sino en tu memoria?». Asterisco. Ella lloró. Y no respondió con palabras. Solo abrió los brazos. Y en ese instante, una estrella fugaz cruzó el cielo. Y se detuvo. T11. El aborto de un alma santa. Durante días, Sor María no sangró. No fue menstruación. No fue enfermedad. Fue silencio. Un silencio denso que se extendía desde su vientre hasta las paredes del convento. Como si su cuerpo hubiera entrado en un pacto con algo que no respiraba aire, sino revelación. Cada noche, la misma sensación. Una presión leve bajo el ombligo. No dolorosa, pero firme. Como si alguien la tocara desde dentro. Y cada mañana, un nuevo fragmento del Evangelio según María aparecía en su Biblia. Y el Verbo se hizo sangre. No para morir, sino para ser leído dentro de una mujer. Una tarde, mientras recogía hierbas en el huerto, Sor Teresa, una monja anciana y casi ciega, se le acercó lentamente. «Hueles a creación», dijo sin mirarla. «Hueles a palabra no dicha». María se quedó inmóvil. «¿Qué sabes?». Sor Teresa soltó un suspiro tan largo que parecía de otro siglo. «Hace 40 años, otra como tú fue llevada lejos. Decían que estaba loca. Pero yo vi como su sombra dibujaba letras en la pared de su celda. ¿Qué le hicieron? Le vaciaron el vientre. No de carne, sino de mensaje. Esa noche, Sor María despertó empapada en un líquido espeso, lechoso y cálido. Entre las sábanas, no había sangre. Había páginas. Páginas mojadas, como nacidas de su cuerpo. Al tocarlas, las palabras se encendieron. Eran versículos, pero no de los evangelios conocidos. Era una escritura orgánica. Viviente. Respiraba. Temblando, buscó en su Biblia la coincidencia. Y encontró algo aún más aterrador. En el margen de una página antigua, alguien, ella, una versión pasada de sí misma, había escrito a mano: «El aborto más cruel no es el de un hijo, sino el de una revelación interrumpida». Al amanecer, la superiora llamó a María a su despacho. Sobre el escritorio, un sobre con el sello del Vaticano. «Ha sido convocada a Roma», dijo con voz seca. «Dicen que una visión recurrente debe ser evaluada». María lo entendió. No era una invitación. Era una advertencia.
Y al salir, escuchó a una de las novicias murmurar con miedo: «Dicen que su vientre brilla en la oscuridad». Esa noche, antes de dormir, María oró. Pero no con palabras. Con lágrimas. Con gemidos suaves. Con las piernas abiertas hacia el cielo, como quien le ofrece a Dios un altar hecho de carne y fe. Y en su mente, escuchó una última frase: «No lo abortes. Déjalo nacer, aunque el mundo no sepa cómo leerlo». T12. El juicio de los cuerpos celestiales. Roma no la recibió con trompetas. La recibió con silencio. Un silencio que olía a mármol viejo, incienso frío y miedo revestido de autoridad. Sor María caminaba por los pasillos del Vaticano con el vientre cálido, como si dentro de ella una llama estuviera a punto de romperse en verbo. Nadie la tocaba, pero todos la miraban, como si supieran que no era solo una mujer, era un umbral. La condujeron a una sala circular, sin ventanas, sin cruces. Solo 12 sillas. Y sobre cada una de ellas, un hombre vestido de negro, con los ojos cubiertos por vendas blancas. El Consejo del Silencio. Creado para juzgar casos donde la fe y la carne se entrelazan de forma no autorizada. Sor María de la Cruz, dijo una voz sin rostro, ha sido traída aquí porque tu cuerpo escribe. Y la escritura ya fue cerrada. Ella respiró hondo. ¿Y si no fui yo quien la abrió? Entonces, ¿quién? María bajó la vista al vientre. Y murmuró: el que me tocó sin tocarme. El que me fecundó con fuego. El que habla en mi pecho cuando duermo. Los 12 se estremecieron. Uno de ellos gritó: eso es herejía. Ningún libro nuevo puede nacer del placer. Pero antes de que otro acusara, una voz nueva llenó la sala. No venía de María, ni de los jueces. Venía del techo, del suelo, del interior de los huesos. ¿Y no fue acaso el cuerpo de una mujer, donde mi hijo descansó 9 lunas? ¿Y no fue entre piernas humanas donde la salvación abrió los ojos? El mármol tembló, la luz parpadeó, y el vientre de María resplandeció. Las vendas de los jueces cayeron por sí solas. Y lo que vieron no fue escándalo, fue memoria. Vieron a María multiplicada, en otras eras, con otros nombres, todas llevando el mismo signo en la carne, todas ocultadas, quemadas, silenciadas. Y una voz, suave pero afilada, dijo: el error no fue el deseo. El error fue temer que Dios hablara a través de él. Uno de los jueces se arrodilló. Otro lloró. Un tercero se acercó a María, temblando, y puso su mano sobre su vientre luminoso. ¿Qué es lo que llevas dentro? María lo miró sin pestañear. No un niño, una palabra, no una nueva Biblia, sino la parte que escondieron de la primera, la que solo puede ser leída con los ojos cerrados y los muslos abiertos. Y entonces ocurrió. Su vientre se estremeció. Un gemido profundo escapó de su garganta. Cayó al suelo. No de dolor, de parto. Un parto invisible. Sin sangre. Sin placenta. Solo luz. Y en el centro de esa luz, una página. Flotando. Y en ella, escrito con oro líquido: Evangelio según María, capítulo final. El cuerpo fue siempre el altar. La mujer, siempre el sagrario. Y el deseo, el último idioma que Dios no quiso que olvidaras. T13. La lengua que hablaba en nombre de María Magdalena. La luz que brotaba del cuerpo de Sor María no era solo luminiscencia. Era memoria. Era idioma. Era grito ahogado de generaciones silenciadas. Desde el juicio, su piel resplandecía en la oscuridad como un faro de revelación. Pero con la luz, vino el peligro. El Vaticano no podía permitir que una mujer, una monja, una cuerpo evangelio, despertara el deseo dormido en las otras. La encerraron en una celda de piedra, sin ventanas. No para castigarla, sino para apagarla. Pero las paredes no sabían que María hablaba en nombre de otra mujer. De una olvidada por la historia. De una borrada por la teología. De una demonizada por su piel, por su perfume. Por atreverse a besar a Dios sin miedo. Esa noche, mientras oraba en voz baja, sintió que su lengua se movía sola. No era posesión. Era transmisión. Una lengua distinta emergió de su boca.
Una mezcla de hebreo, arameo y algo aún más antiguo. Algo que el alma entendía, aunque el oído humano no pudiera procesar. Y entonces, habló. No con su voz, con la de María Magdalena. Yo lo toqué primero. Lo lavé con aceite, con lágrimas y con deseo. Y él no huyó. Se dejó tocar. Porque sabía que entre mis dedos vivía el perdón, que ni las escrituras se atrevieron a redactar. Las paredes vibraron. Y la cruz colgada en la celda cayó al suelo, partida en dos. Desde el corredor, un guardia gritó. Está blasfemando. Pero en vez de entrar, huyó. Porque en el interior de la celda, una figura femenina hecha de humo y fuego caminaba en círculos alrededor de Sor María. No era un fantasma. Era una aparición. Era la santa borrada. La apóstol no reconocida. La portadora del erotismo sagrado. María temblaba. No de miedo, sino porque su garganta ardía con palabras que nunca se le permitieron decir. Y las dijo. Una por una. Versos, plegarias, gemidos de oración y placer mezclados como un cántico prohibido. Y en medio de esa oración salvaje, su vientre volvió a latir. Y desde adentro, una voz sin género susurró. Asterisco a través de ti, escribiré lo que callaron. Con tu saliva, marcaré los labios de las vírgenes dormidas. Y en tu lengua, pondré la verdad. Que yo nunca pedí castidad. Pedí integridad. Y el cuerpo, era parte del alma. Asterisco. A la mañana siguiente, cuando abrieron la celda, María ya no estaba sola. Las paredes estaban escritas. No con tiza, ni con sangre, sino con leche. Versículos nuevos. Oraciones sensuales. Fragmentos de una teología carnal y sagrada, dictada por los suspiros de mujeres que alguna vez también creyeron. Y sobre el suelo, una inscripción central, escrita en espiral. Asterisco asterisco María Magdalena no fue puta. Fue profeta. No vendió su cuerpo. Ofreció su evangelio en la forma más pura. Piel sobre piel. Aliento sobre aliento. Verdad sin permiso. T14. El orgasmo como sacramento. La noche no cayó esa vez. Se arrodilló. La oscuridad del mundo entero pareció inclinarse ante la silueta de una mujer que ya no era monja, ni apóstol, ni hereje. Era palabra. Era cuerpo. Era puerta. Sor María había escapado del Vaticano. Pero no huyendo. Fluyendo. Como un río que deja atrás las piedras para buscar su cauce sagrado. Se refugió en una antigua ermita abandonada. Perdida entre montañas. Donde las vírgenes de piedra lloraban musgo. Y los crucifijos se doblaban con el viento. Allí, se desnudó. No por deseo. Por ritual. Y con las manos abiertas, se acostó sobre el altar roto. Ese altar ya no pedía sacrificio. Pedía presencia. Pedía entrega. Pedía temblor. Cerró los ojos. Y en el centro de su pecho, el evangelio volvió a latir. Las palabras no estaban en papel. Estaban en su columna vertebral. En sus costillas. En el hueco exacto entre su ombligo y su sexo. Y comenzaron a salir. No con tinta. Con gemidos. Asterisco y Dios dijo. Hágase la luz. Dentro de su cuerpo. Y al gemir ella, se abrió el cielo. Asterisco. El primer orgasmo llegó lento. No tenía nombre. Solo lágrimas. No fue placer humano. Fue un terremoto en la dimensión invisible. El aire se hizo más denso. Las paredes comenzaron a rezar. Y en el techo de la ermita, apareció una grieta en forma de vulva. Desde ella, descendió un susurro. Asterisco, has activado el sacramento más negado. El orgasmo no es pecado. Es la única manera en que el alma grita sin censura. Asterisco. El segundo orgasmo fue distinto. Más profundo. Más antiguo. Más mesiánico. Y con él, su útero se contrajo. Pero no para parir un hijo, sino una nueva realidad. El espacio tembló. Y en sus manos apareció un objeto brillante. Un libro. Hecho de piel. Cubierto con saliva sagrada y tinta hecha de leche. Evangelio según el cuerpo. No para ser leído con los ojos, sino con las yemas de los dedos. Al amanecer, no estaba sola. 12 mujeres se acercaron. Descalzas.
En silencio. Ninguna preguntó. Ninguna rezó. Solo se acostaron a su alrededor. Y comenzaron a llorar sin dolor. Era como si sus vaginas hubieran recordado algo que la mente aún no comprendía. Y entonces, Sor María habló. Bienvenidas al nuevo culto. No de la carne, sino del temblor que bendice. Del susurro que penetra. Del Dios que gime. T15. El Evangelio que se escribió con su cuerpo. El último día comenzó sin sol. No por nubes, sino porque la luz ya no venía del cielo, sino de ella. Sor María despertó desnuda sobre la piedra sagrada. 12 mujeres dormían alrededor como constelaciones vivas. Todas habían sangrado en sincronía durante la noche. No era menstruación. Era rito. En su pecho, donde antes había piel, ahora había palabra. Versículos marcados en carne. No tatuajes. Cicatrices sagradas que ardían con cada respiración. Una de las mujeres la miró con ojos de vidente y dijo: ya está dentro de ti. ¿El qué? El verbo. El que fue negado. El que los hombres silenciaron. El que solo podía ser parido por una mujer que no tuviera miedo de gemir mientras lo escribía. Afuera, el Vaticano se acercaba. No con bendiciones. Con fuego. Con hombres. Con espadas. El cardenal Caeli, el más joven y peligroso, marchaba al frente. En su mano derecha, una Biblia. En la izquierda, un cuchillo. Si ella se convierte en escritura, la iglesia se convierte en mentira. Pero dentro de la ermita, no había miedo. Solo preparación. María se levantó. Y por última vez, vistió su hábito blanco. Pero sin cubrirse el pecho. Porque ahora el pecho era altar. Era testamento. Era evidencia. Cuando el cardenal entró, la encontró de pie, con las 12 mujeres detrás. Todas con los labios pintados de rojo sangre. Todas con los ojos cerrados y el vientre descubierto. Y entonces, ella habló. No vengo a destruir su iglesia. Vengo a recordarles el templo que llevan entre las piernas, y que jamás se atrevieron a visitar. El cardenal levantó el cuchillo. Blasfemia. Pero al avanzar, algo lo detuvo. Su cuerpo. Su fe. Su carne. Porque en ese instante, él también sintió el temblor. Ese que solo ocurre cuando Dios está cerca. Y viene sin sotana. Sin juicio. Y con olor a mujer. María se acercó. Puso sus dedos sobre los labios de él. Y susurró. Asterisco, este es mi cuerpo. Ofrecido no como pan, sino como palabra viviente. Y si no sabes leerlo, al menos, déjate alimentar por él. Asterisco. El cardenal cayó de rodillas. Y lloró. No por arrepentimiento. Por liberación. Las otras mujeres comenzaron a cantar. Y con cada nota, una palabra nueva aparecía sobre el cuerpo de María. No necesitaba escribir más. Ella era el libro. La profecía. El clímax de una verdad milenaria. Esa noche, el cielo no se abrió. El cielo bajó. Y se acostó junto a ella. Y durmió. Y por fin, descansó.